Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios centrales de la Iglesia Cristo Salve y Sana. Vamos a esperar hasta que los hermanos empiecen a conectarse, así para que empecemos a compartir la palabra que Dios tiene para hoy. Hola, buenas noches. Hola Cris, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos esperando a que entren más hermanos, así comenzamos con la palabra. Dios les bendiga, esperamos que estén bien todos en sus hogares, pasando esta cuarentena. Dios les bendiga a todos los que se están conectando desde muchos países, desde San Juan a todo el mundo. Mientras se van conectando, vamos a tener un momento de oración. Aprovechamos unos minutitos. Dios les bendiga a los hermanos que se están conectando. Me avisan si se escucha bien, si está transmitiendo bien. Va llegando la gente al culto. Bueno, vamos a tomar unos minutitos para orar, pedir por la palabra, que Dios esté hablando en nuestras vidas. Amén. Divino Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tenemos de estar delante de tu presencia. Padre, te damos gracias porque tú permites que podamos estar conectados con tu pueblo, Señor, entre los hermanos, Señor, que podamos compartir de tu palabra, Señor, ahí cada uno en nuestros lugares, nuestros hogares, Padre. Que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por la tecnología que podemos usar
al servicio de la iglesia, para comunicarnos y estar en contacto con el cuerpo de Cristo, Señor, que es la iglesia. Te damos gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das de alabarte, de exaltar tu nombre por sobre todas las cosas, Señor. La oportunidad de recibir palabra de Dios, Señor. Que tú estés hablando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, que pueda tu Espíritu Santo crear este ambiente delante de tu presencia, Padre. Que podamos sentir de tu presencia, de tu unción, de un peso de gloria, Señor, ahí donde estamos, Señor, en el lugar donde estamos, en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, que está buscando de tu presencia. Padre, que tu gloria alcance a esos hogares, Padre. Que tu presencia, Señor, se haga notoria en cada uno de mis hermanos. Que la unción de tu Espíritu Santo alcance, Señor, a sus vidas y que realmente podamos salir renovados de este tiempo, Señor, de adoración, este tiempo de búsqueda. Padre, queremos que nos hables, queremos una palabra nueva, una palabra fresca, Señor, para nuestras vidas. Padre, más allá de las situaciones que podamos estar viviendo, que podamos salir animados, Señor, llenos de tu presencia, llenos del fuego de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Jonás. Siguen llegando hermanos a la iglesia. Saludamos a los que van conectándose. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Y momentos de crisis, momentos de angustia, de desesperanza, es donde buscamos más a Dios. Cuando pasamos momentos de situaciones difíciles, yo creo que ahí es donde a veces miramos para arriba, nos acordamos de Dios y empezamos a buscarlo, empezamos a buscar esta solución, y es importante reconocer de que Dios es nuestro Padre, que Él es la única salida, y lo más importante es saber que Él nos escucha. Y es la vida o situaciones que vivió Jonás, que todos conocemos la vida de Jonás, que Dios lo mandó a predicar su palabra a Nínive y él desobedeció, no quería saber nada, y huyó de la presencia de Dios, y luego fue tragado por una ballena, y en esa situación es donde él se acuerda de Dios y empieza a orar y pide por su vida, se arrepiente y luego va a Nínive y cumple el propósito de Dios, cumple la predicación de la palabra, del mensaje a esa ciudad, y muchos son convertidos, y Dios se vuelve de hacerle el mal a esa ciudad. Así que como punto 1 he puesto huimos de Jehová. Jonás 1, versículo 1 al 3, dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir
de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Lo primero que Jehová le dice es: levántate y ve a Nínive. Y lo primero que hace Jonás es levantarse y huir de su presencia. ¿Cuántas veces nos hemos levantado para huir de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha puesto una tarea específica en nuestras manos y lo primero que hacemos es huir y hacer todo lo contrario? ¿Cuántas veces hemos tenido hermosas experiencias con Dios? La presencia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha puesto tareas específicas para que podamos ser de bendición para otros, y lo primero que hacemos es huir de su presencia. Es el caso de Jonás, que ante la orden de levantarse e ir a predicar su palabra, hace todo lo contrario. Lo primero que pensamos cuando Dios pone una tarea para realizar en nuestras manos que no nos gusta es huir de su presencia. No nos gusta la tarea que Dios nos ha puesto, no nos gusta la tarea que el pastor nos ha indicado, y empezamos a dar vueltas en ese pensamiento y huimos de esa tarea, huimos de esa responsabilidad, porque tal vez tuvimos malas experiencias, porque tal vez antes nos hicieron mal, y entonces buscamos huir de la presencia de Dios, huir de las responsabilidades. Lo segundo es entramos en un sueño espiritual. Capítulo 1, versículo 6, dice que, bueno, él mientras huía de la presencia de Jehová se subió a una barca y Jehová armó una tempestad. Y el versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Lo segundo que nos sucede cuando huimos de la presencia de Dios es entrar en un sueño espiritual. No sé si le habrá pasado que cuando usted está trabajando en las cosas del Señor, tal vez hay lucha, hay pruebas, pero sigue adelante, y cuando ya la fuerza no da más, se cansa, para, retrocede o deja de realizar esa actividad, y después cuando quiere volver a realizar la actividad le cuesta el triple, porque ya el ritmo no es el mismo, porque las fuerzas no son las mismas, porque la visión no es la misma, porque el empuje con el que veníamos, tal vez veníamos un poco flojos, veníamos mal, pero seguíamos avanzando. Pero al frenarse, al dejar de lado esta actividad por un tiempo determinado, cuando queremos retomar se nos vuelve tan pesado que es imposible empezar a avanzar. Para quitar estos malos hábitos de nuestra vida, tal vez en esta pausa que hacemos entre actividad y actividad en la iglesia, empiezan a entrar malos hábitos a nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a crear buenos hábitos. El hecho de leer la palabra, de buscar de su presencia, tener momentos de oración, de devocional, de estudio de la palabra, tener disciplina para realizarlo. Yo creo que con esta enfermedad, esta pandemia, esta cuarentena, muchos están organizando y están teniendo más tiempo de oración, más tiempo de comunión con Dios en ciertos horarios que antes no lo hacían. Entonces, un poco la crisis viene
a encuadrarnos y traernos una disciplina para buscar de Dios, para buscar de su palabra, para estar en comunión unos con otros e intercediendo por el país, por la provincia, por nuestras familias. Y tener estos buenos hábitos y esta disciplina y ser constante hace que empecemos a hacerlo de manera automática. La mente, cuando iniciamos con un hábito nuevo, la mente quiere economizar energía y lo primero que hace es rechazarlo. ¿A cuánto nos ha costado levantarnos temprano cuando empezamos un trabajo nuevo y después de varios tiempos, de varios años, ya uno se levanta solo? O sea, antes de que suene el despertador ya está levantándose porque el cuerpo se acostumbró, porque el hábito se hizo automático. Nos levantamos, nos cepillamos los dientes y no nos cuesta porque es un hábito de todos los días. Ya no gasta energía, lo hace el cuerpo de manera automática. Entonces, así con las tareas espirituales también, uno empieza tal vez cuando empieza a orar, a tener un momento de oración, empieza la mente a jugarnos en contra, a ponerse en contra. Nuestro cuerpo está cansado, tiene sueño, no tiene el hábito armado, entonces empieza a poner oposición. Es más atractivo otras cosas que estar buscando de su presencia. Oramos y nos quedamos dormidos o se nos pasó el tiempo, no era el horario y justo tuvimos otras tareas y se nos pasó el tiempo de oración. Y así empiezan a jugar en contra hasta que si nosotros somos constantes, luego pasa a ser de manera automática y ya sabemos que el tiempo de oración es de tal hora a tal hora, que podamos buscar en su palabra y el cuerpo está adaptado y está entrando en un ritmo de adoración, de búsqueda de su presencia en la mañana, en la tarde, en la noche, en el horario que más nos es cómodo, que podemos tener libre y realmente podemos ver esta libertad y nos podemos sentir más livianos a la hora de orar, de buscar de su palabra, de su presencia. Y es porque nuestra mente ya tomó ese hábito como propio y ya no es oposición, ya lo hace de manera automática, entonces no gasta, no consume energía en ese hábito. Entonces, en esta constancia de crear nuevos hábitos, podemos buscarlo en oración, podemos leer la Biblia, podemos estudiarla y y las personas que llegan al Señor y luego dejaron, eh, pueden haber experimentado eso, esas personas que vienen a la presencia del Señor por primera vez y tienen ese empuje y luego por diversas situaciones se alejaron, en su mayoría vuelven después a Dios, pero después de esta experiencia y de haber pasado estas etapas de su vida, eh, lo hacen con más fuerza, lo hacen con más fuerza y, y ya nunca se apartan de Dios porque vivieron situaciones tan feas que buscar y volverse a Dios hace que se aferren aún más. Es el caso de Jonás en el capítulo 2, después de que fue tirado de la barca, después de que el pez se lo tragó y vivió una situación horrible ahí adentro del pez, dice el capítulo 2 de Jonás, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Después de que pasó por una desobediencia, después de que
huyó de la presencia de Dios, después de que estuvo durmiendo en este sueño espiritual, y es echado al mar y un pez se lo traga literalmente. Entonces ahí es donde él se acuerda de Dios, entonces ahí es donde él ora a Jehová y puede clamar en medio de la angustia a Jehová, sabiendo que él lo oye. Entonces ahí ora a Dios. Cuando ya no hay salida, entonces ahí se acerca a Dios. Dios conoce nuestro corazón y lo que nos hace falta en nuestras vidas para dirigir y corregir nuestros pasos. Los pasos de Jonás estaban yendo en sentido contrario y Jehová armó toda esta tempestad, puso el pez que se lo tragó para un tiempo de reflexión. Podemos estar viviendo momentos difíciles, ahora con la pandemia, el mundo está viviendo momentos difíciles, pero yo creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que reflexionar, tiene que pensar, analizar el porqué de esta situación, por qué la iglesia está viviendo lo que está viviendo, por qué estamos pasando lo que está pasando. Tal vez usted estará pensando, y quiero que piense antes de la pandemia, antes de la cuarentena, lo que hacía antes a lo que está haciendo ahora. Tal vez hoy está orando más, está buscando más de su presencia, está teniendo experiencias nuevas con Dios y que antes no las tenía. Entonces yo creo que es un propósito de Dios de saber reflexionar y aprovechar este tiempo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hogar, para buscar más de Dios, para que podamos crecer como iglesia de Jesucristo, que podamos afirmarnos en la roca que es Cristo Jesús. Lo más impresionante que puedo observar de este pasaje es que a pesar de la desobediencia, a pesar de estar caminando en contra de Dios, él puede afirmar en el versículo 2 del capítulo 2, dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Esa confianza que Jonás tenía en Jehová, de que él oye nuestras oraciones, por más que estemos en desobediencia, por más que estemos pasando momentos difíciles, él puede afirmar que Jehová lo oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esto es importante que la iglesia de Dios lo sepa, porque muchas veces vamos a estar pasando situaciones difíciles, momentos, situaciones complicadas en nuestra vida, pero que podamos tener la plena seguridad del Dios que predicamos, el Dios en el que creemos, este Dios de poder, que por más que estemos caminando en contra, Él, si nos arrepentimos y buscamos de su rostro, Él va a estar ahí para escucharnos. Él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Cada situación que vivimos tiene un propósito, debe llevarnos a reflexionar y pensar qué debo hacer después de haber pasado la crisis. Hay un mundo que vive momentos de incertidumbre, pero la iglesia debe pensar y debe accionar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y después de haber desobedecido, después de haber entrado en un sueño espiritual y después de haber reflexionado y haber orado a Dios, y en medio de la angustia, Dios escuchó la oración. Y viene un tiempo de obediencia. Dice Jonás capítulo 3, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Si usted se pone a pensar, el capítulo 3, versículo 2, es lo mismo que el capítulo 1, versículo 2. Cuando empieza en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el capítulo 3, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Todo lo que tuvo que pasar Jonás, capítulo 1 y capítulo 2, para llegar a lo mismo, a que Jehová hable por segunda vez y le diga lo mismo: levántate y ve a Nínive. Y es que el ser humano a veces se comporta de esa forma hasta que no nos caemos y no tenemos esas malas experiencias, no aprendemos. Jonás se puede haber ahorrado el capítulo 1 y el capítulo 2 si hubiera obedecido, pero en vez de obedecer, desobedeció y pasó todo lo que pasó. Y Dios tuvo que mover sus fichas para que realmente llevarlo a arrepentimiento a Jonás. Y una vez que Jonás reconoció que se había equivocado, obvio que lo reconoció en medio de la angustia. Tuvo que ser humillado y reconoció y se humilló delante de la presencia del Señor y se arrepintió. Entonces, en el capítulo 3 estuvo preparado para obedecer y pudo levantarse e ir a predicar la palabra. Y podemos ver el final en el versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La predicación de Jonás en esa ciudad significó que el perdón de Dios sobre la ciudad, o sea, quitó todo lo que Dios quería hacer con ellos, toda esa maldad fue quitada y perdonó sus vidas, perdonó la vida de la ciudad y trajo arrepentimiento, perdón, y ellos se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, pensando en todo lo que vivió Jonás, digo, muchas veces tenemos trabajos o tareas específicas para cada uno de nosotros. Dios pone una tarea, un llamado específico para cada uno de nosotros y a veces por cuestiones personales lo negamos, no queremos realizar esa tarea, obviando que detrás de esa tarea hay un pueblo que tal vez se pueda arrepentir. Hay un mensaje de salvación que no va a llegar a una vida para ser transformada por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Tal vez obviamos que esta tarea va a traer una bendición a alguna familia. Esta tarea puede llegar a ser de bendición no solamente a una familia, sino a una ciudad, por un capricho de no querer hacer la voluntad de Dios. Que podamos tomar esta experiencia y hacer como Jonás, pero desde el capítulo 3, de que él se levantó y fue a Nínive, aquella ciudad, y pudo predicar la palabra, y toda la ciudad se convirtió de sus malos caminos y se arrepintió del mal, y Jehová se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo, dice el versículo 10. Y también que podamos, si estamos pasando por momentos difíciles hoy como iglesia, como pueblo de Jesucristo, por esta pandemia, por esta cuarentena, situaciones económicas, familiares, de salud, que lo tomemos como este tiempo de búsqueda, este tiempo de angustia que vivió Jonás, y que podamos orar a Dios y clamar, invocar
en medio de nuestra angustia a Jehová y saber que Él nos oye. Pero pensando no solamente en el hoy, en el ahora, sino que esto es un propósito, esta situación que yo estoy viviendo es para algo mayor, tiene un propósito eterno, un mensaje de salvación para alguien, y pensar qué va a pasar de aquí a cuando se levante la cuarentena, qué va a pasar conmigo, con mi vida, cuando volvamos a la iglesia, qué tareas quiere Dios que yo haga en la iglesia, en mi familia, eh, cuál es el propósito por el cual estoy pasando lo que estoy pasando hoy, lo que estamos viviendo como iglesia, lo que estamos viviendo como pueblo de Argentina y el mundo, que este tiempo sea de reflexión, de arrepentirnos, de direccionar nuestra mirada a Dios y que el Espíritu Santo nos esté indicando la tarea a partir de un capítulo 3 en nuestra vida, que Jehová esté hablando a nuestra vida y nos diga levántate y ve y lleva el mensaje que yo te diré, que podamos esperar en Jehová ese mensaje, esa dirección, ese levantarse y ve a predicar la palabra, que podamos estar pensando en que cuando se levante la cuarentena, la tarea específica que Dios quiere que haga en la iglesia, en el mundo, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, ahí donde nos encontremos, cuál es la tarea, lo primero que vamos a hacer cuando se levante la cuarentena en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios está queriendo que hagas en un futuro? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la tarea que Dios ha encomendado? ¿Cuál es el llamado que vos tenés en estos momentos que sabés que Dios te ha llamado y que tal vez por una situación u otra no lo hiciste? ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí a cuando pase este tiempo de cuarentena, este tiempo de aflicción, de angustia? ¿Hacia dónde van a estar dirigidos nuestros ojos? Que realmente podamos reflexionar en eso y que podamos pensar en la tarea que Dios ha puesto en nuestras vidas y que realmente lo podamos buscar en este tiempo y podamos sentir la dirección de Dios para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y podamos llenarnos de su presencia. Así que los bendigo y vamos a estar orando. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra y vamos a estar orando para así culminar en esta noche. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque podemos ver en estos tiempos difíciles, podemos ver tu mano de poder que siempre está, Señor, protegiendo a tus hijos, que siempre está cuidando a la vida de cada uno de nosotros, la salud, el trabajo, el alimento diario, el hogar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y te pedimos, Dios mío, que podamos, Señor, entenderla, que podamos, Señor, buscar en nuestro ser el llamado que tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor, para poderlo llevar a cabo, para cumplirlo, Padre, para poder hacer realidad esos sueños y esos proyectos que vos tenías por nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en estos tiempos, Señor, porque podemos ver, Padre, que en las debilidades tú te haces fuerte, Padre, porque podemos ver, Señor, que cuando las cosas se ponen difíciles, podemos ver de que tú estás en ese lugar, Señor,
renovando las fuerzas, levantando, Señor, los brazos caídos, levantando la mirada para seguir adelante. Bendecimos a cada hijo tuyo que está viendo, Señor, este video, esta prédica. Bendecimos a los que lo van a ver luego, Padre. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentren, Padre. Bendícelos, cuídalos, protégelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que es un tiempo de preparación, un tiempo, Señor, para cuando volvamos a estar juntos, Padre, como iglesia, estemos fuertes y cimentados en ti, Señor, para poder contener a todas aquellas personas que van a llegar a tus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, solamente a ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo sábado. Quería comentarles de que, por favor, quienes no estén en el grupo, quienes quieran estar, nos estén escribiendo por privado. Si hay hermanos que de acá pueden avisar a otros hermanos, para que en el transcurso de la semana lo podamos estar poniendo al día, así puedan estar en vivo el próximo sábado. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, los queremos, los extrañamos un montón. Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao.